Gracias y le damos la bienvenida al arquitecto José Rosado, quien te agradezco mucho el acompañamiento que nos estás haciendo y obviamente para nuestra gente y nuestros televidentes que puedan disfrutar de tu comentario, ¿no? Porque la actualidad está bastante vigente en lo que hace al mercado inmobiliario. ¿Cómo te va, José? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, gracias a vos y gracias por invitarme y encantado de poder, digamos, un poco comentar acerca de, bueno, de las preguntas, ¿no? Que haya, de cuál es la Ok. situación del mercado inmobiliario, la construcción, lo charlamos tranquilamente. Dale. Bueno, entonces arranquemos para aprovechar bien el tiempo. Y lo que te iba a preguntar básicamente es cómo ves la actualidad del mercado inmobiliario en la Argentina, más que nada en este periodo casi post-pandémico, pero que bueno, después del 2020 me imagino que ha tenido una variante interesante. Contame. La verdad es que el mercado está sumamente deprimido en lo que tiene que ver con compraventas, ¿no? Las compraventas que se hacen son aquellas que responden a una necesidad eh, que no puede postergarse o que no quiere postergarse, y el que actúa obviamente es aquel que tiene todos los recursos para hacerlo. Muchas veces estas operaciones se dan por recambio, por mejorar un poco las condiciones de la actual vivienda, por ampliar superficie o por ganar metros descubiertos, ya sea de jardín, de patio, de terraza. Y esto también tuvo que ver y es producto de lo que vivimos, ¿no? Por la pandemia, por el confinamiento y también por el tema del teletrabajo. Lo que está sucediendo es que digamos, se comprobó que para determinadas tareas no hace falta estar en determinada localización para poder realizarlas adecuadamente, que se pueden realizar a distancia. Entonces, esto está provocando algunas migraciones de gente de la ciudad hacia el conurbano, hacia barrios privados, o bien mismo también dentro de la ciudad, ¿no? De gente que tiene por ahí un departamento de 3 ambientes interno y que se muda igual dentro de la ciudad de Buenos Aires a otro barrio y a PHs o tal vez alguna casa chica que tenga mayores comodidades. Pero esta es la situación actual del mercado, obviamente un mercado que se maneja en números mucho más bajos de los habituales, del promedio, y el inversor, que es aquel que no tiene la necesidad, el inversor está absolutamente hoy alejado del mercado inmobiliario. No participa para nada. Esto es a grosso modo, digamos, un esbozo de lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Sí, la verdad que sí, tomando un poco tus palabras, el tema este de que la alternativa de la pandemia y ese reacomodamiento ambiental que cada uno pudo hacer y el teletrabajo principalmente, hizo, como vos comentabas, ¿no? El cambio o el clic que a lo mejor hace 3 años atrás esto no era impensado en que el trabajo remoto o a distancia nos alejaba un poco de las oficinas y de la alternativa de venta, más inclusive la parte de lo que es la parte comercial de negocio que se hace por delivery, porque ahora cualquier actividad comercial tiene esa posibilidad también incorporada, o sea, hacerlo a través de un delivery y hacerlo llegar en la distancia. Entonces, obviamente que las condiciones fueron cambiando y el inversor, la verdad, no lo estamos viendo prácticamente, solamente es un poco la alternativa de lo que se va dando en esta situación. Algo que vi en un reporte que presentaste en cuanto al informe de reporte inmobiliario, quien sos responsable del mismo, vi el tema de volúmenes de las escrituras en Capital Federal. Y eso es bastante interesante. Bueno, gracias, director, por acompañarnos con la placa. Bueno, José, acá tenemos una notoria movimiento, ¿no? Está tomado desde el año 1998. Contame un poco cómo fue ese correr del tiempo. El 2020, obviamente, ahí tenemos algo crítico, ¿no? Claro. Gráficamente lo que se ve, lo que representan estas barras,
¿sí? Son todas las escrituras que se hicieron en julio de cada año. Y es digamos, lo que permite comparar con el mismo año bueno, con distintos periodos anteriores, perdón. Entonces, como se ve claramente, obviamente hay un rebote en el año 2021, producto obviamente de una mayor apertura, mayores grados de decisiones. Ya la previsibilidad de que la pandemia está más cerca de ser superada, y entonces esto generó ya un mayor volumen de compraventa. Pero también, como se puede ver, o sea, está lejos de incluso ser el promedio, ¿no? Creció mucho Claro, con respecto a un julio del año pasado que había sido pésimo. Pero si descontamos julio del año pasado, julio de este año continúa siendo el peor año de toda esta serie, descontando obviamente el 2020. O sea que esto lo que está reflejando es a lo que yo, digamos, me refería anteriormente, claro, ¿no? Que es un mercado que sigue manejándose dentro de un volumen muy, muy deprimido, muy reducido. claro. Bueno, una pregunta que cae de Maduro, ¿no? ¿Ladrillo o dólar? ¿Qué sube más rápido? La realidad es que actualmente, y cuando hay una devaluación, eh, en general, no es inmediata la reacción de la caída en dólares de los precios Ujú. inmobiliarios, pero si esta devaluación continúa en el tiempo de una manera sostenida, eh, se da ese ajuste en el valor de las propiedades. ¿Esto que implica? Que al haber una, una suba del dólar importante, los valores inmobiliarios lo sufren, se deprecian. Claro. En distinto porcentaje, ¿no? Esto lo hemos vivido en el 2001, 2002, digamos, con las devaluaciones, primero con el corralito, después con las devaluaciones, pero ahí ajustó mucho más rápido los valores de que lo están haciendo o demostrando ahora. En aquel momento del 2001, con la devaluación que se dio en enero del 2002 y después las devaluaciones progresivas en el primer tramo del año, los valores cayeron en Capital Federal, por ejemplo, alrededor de un 45-50%, de manera Claro. prácticamente inmediata, en dólares. Ahora lo que estamos viendo, obviamente, que están reduciéndose los valores, pero no de manera inmediata, digamos, lleva más tiempo, es como que la gente se resiste a resignar valor, a admitir pérdida, hasta que no tiene más remedio, hasta que no tiene, digamos, otra salida que vender la propiedad y hacerlo resignando valor. Mientras que pueda esperar, se acumula oferta y no está desesperada, en el sentido que no tiene justamente una necesidad imperiosa que atender en vender a un menor precio. Aún así, los valores inmobiliarios se redujeron en Capital Federal en metro cuadrado de departamentos de 2, 3 ambientes en base a nuestros relevamientos habituales que hacemos desde hace muchos años de manera trimestral para departamentos usados, cayeron desde el año 2019 de manera acumulada, si se toman ahora agosto del 2019, un 31%. La cotización del metro cuadrado promedio en dólares. Obviamente Claro. en algunos ha impactado más, en otras zonas, localizaciones o segmentos impactó menos. Pero en promedio, esa es la baja acumulada hasta ahora. Claro, porque hubo una retasación, llamémoslo así, de los valores a la baja, ¿no? En el último tiempo, que realmente estaban reacomodando un poco los precios. Bueno, en definitiva, no hay mucho movimiento. Te llevo al mercado de alquileres, ¿sí? Ahí se dispararon los precios. La ley, un poco las modificaciones en la actualización de los contratos empezaron a modificar, ¿no? Esa relación o esos valores que realmente le están jugando contra la inflación. ¿Lo ves así? ¿Cómo está en este momento el segmento?
La realidad que es un mercado muy recalentado, sinceramente. Hay más demanda que oferta. ¿Por qué? Justamente porque la única salida como para resolver la vivienda hoy es un alquiler, al no haber crédito hipotecario accesible para pagar para alguien que tenga un ingreso medio o incluso medio alto, ni que hablar medio bajo. Entonces, la única salida de resolver la vivienda es a través del alquiler. Y la verdad que la ley que se aprobó y se puso en vigencia en julio del año pasado, yo creo que no fue para nada oportuna, amén de no ser tampoco, digamos, resolver nada de fondo, por el contrario. O sea, Claro, lo que hizo, lo que provocó, complicar más la cosa, ¿no? justamente es complicar más la cosa y complicarlo para aquel en el cual, en teoría, buscaba proteger, que era el inquilino. Lo complicó más. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa en Argentina? El 99,9999% de las viviendas, por no decir el 100%, porque se me puede escapar algún dato, son de privados. No existe vivienda pública puesta en alquiler. Se depende en el mercado de alquiler para que funcione de la actitud que tomen los privados, los dueños de esas viviendas. ¿Y qué se hizo con esta ley? Se aumentó el riesgo para la oferta, para aquel que pone en alquiler sus viviendas. ¿Por qué? Porque aumentó el plazo de contrato. ¿Por qué? Porque solamente ahora se puede actualizar una vez al año y es en base a un índice incierto. Entonces, con altísimos índices de inflación como los que estamos haciendo, primero, una sola actualización anual ya perjudica financieramente a aquel que recibe un pago, ¿no? Porque imagínense que, por ejemplo, que aquel que pactó un alquiler, por decir, 20.000 pesos hace un año, hasta un mes antes de que lo pueda actualizar, en el mes 11 meses después, sigue cobrando 20.000 pesos. Y obviamente con esos 20.000 pesos no puede comprar nada, o no nada, no puede comprar la misma cantidad de productos que podía comprar 11 meses atrás, fruto de la inflación. Entonces, digamos, ahí lo que provoca ya es un perjuicio financiero esta actualización. Y por otro lado, después la actualización es por un índice que combina salarios e inflación y si uno lo ve, si ahora habría que actualizar o hay que actualizar un alquiler con respecto a los valores de un año atrás, queda 4% por abajo de la inflación, esa actualización de acuerdo al índice del Banco Central, que es el único que se puede aplicar. Entonces, además de tener este perjuicio el propietario por una sola actualización anual, cuando arranca el segundo año, ya arranca con un ingreso real por alquileres un 4% inferior a lo que era un año atrás cuando pactó el contrato. Entonces, esto no es beneficioso para motivar a la oferta. Por otro lado, la obligación de registrar ante la AFIP, que esto involucra también mayores costos para mucha gente, inscripciones, digamos, Impuestos. hay que tener impuestos, muchísimos más cuidados con respecto a la responsabilidad que tiene el propietario con respecto a los reclamos que pueda hacer el inquilino. El inquilino, por ejemplo, puede avisar y en un tiempo perentorio, que es un plazo muy escueto, si el propietario no dio respuesta, el inquilino puede hacer la refacción o el arreglo que según él corresponde y pasarle la cuenta al propietario. ¿Sí? O sea, esto Mm. también en sí aumenta el riesgo. Y entonces, ¿qué pasa en cualquier inversión? Digamos, en la City ustedes lo conocen bien, cuando aumenta el riesgo. ¿Qué pasa cuando aumenta el riesgo de algún papel de una inversión? Me quedan dos. O sea, o no invierto porque lo considero demasiado riesgoso, o bien pido tasa o pido Tal precio. cual, En tal cual. el mercado de alquileres está pasando lo mismo.
Aquel que juzga que está demasiado expuesto, que el riesgo ahora es mayor, lo saca de la oferta y lo vuelca a la venta. O sea, hay menos oferta de alquileres. Y la oferta que queda es de alguien que se trata de proteger subiendo aún más los valores. ¿Para qué? Para Claro, tratar de justamente eso, de tener un precio de cobertura. Entonces todo esto, digamos, complica el mercado, complica sobre todo al inquilino, complica sobre todo al seguro. inquilino, pero también a propietarios. Y esto a la larga no es beneficioso tampoco para la inversión, porque ¿qué pasa? Aquel que no está adentro ya, aquel que no invirtió, no tiene ya un departamento, que lo vuelca al alquiler, dice, bueno, la verdad que comprar un departamento para volcarlo al alquiler con este mayor riesgo y con una renta que también es históricamente baja, que está en el orden del 2% anual bruta, y la verdad que no es negocio con este panorama. No, tal cual. Entonces, José, vi un así es. cálculo que decía que el que invierte o pone un departamento en alquiler, el recupero de la inversión es en este momento en Argentina 34,5 años para recuperar la inversión que hizo en ese departamento. O sea que en el cálculo global es bastante complejo para hacerlo en estas situaciones. La ley no te ayuda como para que sea rentable en el corto plazo. Estamos hablando de todo el periodo de renta, ¿no? Pero la realidad es que estos son los cálculos que hay en este momento con respecto a esa. ¿Es así? ¿Lo ves de esta forma? Sí, en realidad eso para un departamento chico, ¿no? Porque si no el Sí, sí, recupero sí, de la sí, sí. inversión Estamos todavía hablando de. lleva muchísimo más tiempo. Lleva muchísimo más tiempo, porque Claro. calculá que la rentabilidad es un 2% anual. Entonces, para Sí, recuperar el 100, el tiempo que tenés que estar, ¿no? Entonces, sí, tal no, cual. todo depende digamos, del departamento, que sea muy chico y que esté cobrando muy buen alquiler o que se haya pagado a un precio muy económico, ¿no? Accesible, Que claro, también son seguro. variables, muy accesibles. Otra de los temas que me quedan, y vamos a ir haciéndolo un poquito más cortito para poder incorporar alguna otra preguntita. El tema del mercado temporario, o sea, este verano, ¿cómo lo ves? ¿Tenés algún informe con respecto a esto o la gente está esperando en virtud de que no sabe si viajar al exterior, si estar acá, si irse a la costa? No es Obviamente lo todo en dólares, mismo. ¿no? ¿Es Claro, así? no es lo mismo que el año pasado, no es lo mismo que el año pasado Sí, en el cual estaba muy recalentado lo que era sobre todo el mercado countries y el mercado de barrios privados porque se sabía ya o se presumía de antemano que iba a continuarse muy encerrado, ¿no? A partir del producto de la pandemia. Hoy hay gente que está mirando, pero la verdad que no es la misma situación, no está tan recalentado porque, como bien vos dijiste, aparece en el horizonte ante los precios también que se están pidiendo la opción de viajar al exterior y hacer turismo en el exterior. O sea, esto también está bueno reflejarlo porque como para poner un límite a aquellas pretensiones muy exorbitantes, ¿no? Que en claro. definitiva se lo termina poniendo la demanda porque no lo convalida. Seguro, eso pasa siempre, ¿no? Cuando no tenés compradores, por más que quieras vender o alquilar o lo que fuere, si no tenés la contrapartida, obviamente que nadie lo puede perfeccionar. Bueno, esta alternativa, volviste hace poquito de un viaje y vos como mercado internacional conocés perfectamente cómo es en otros países. Eh, o en cierta forma de cómo estás viendo porque de cara al 22, si bien estamos en una etapa de transición, tema eleccionario, fin de año terminando con pandemia, esperemos que dame un mensaje alentador al respecto, por un lado, y qué alternativa tenemos para ver qué es lo que puede llegar a pasar con el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba o cómo se maneja en el exterior esto? Yo Chiquito, llegué, sí, recién de España, un mercado que conozco relativamente bien. Y bueno, la verdad que allá ya están, o sea, ya están viviendo prácticamente la pospandemia. Hay una recuperación en cuanto a las ventas. Hay los precios, no se redujeron.
en los precios de venta, aunque sí los de Ujú. alquiler, ¿sí? O sea, una paradoja, pero los de alquiler sí, fruto de oferta que antes estaba en alquiler temporal que se volcó al alquiler tradicional. Entonces eso generó a Mirá, partir de mayor oferta que cayeron los precios de alquiler. Es un mercado que obviamente funciona muy distinto al nuestro, que hay crédito hipotecario, que el 95% de las operaciones se hacen con crédito hipotecario. Y bueno, en Argentina obviamente el mercado va a recuperarse, producto también de la mayor apertura. Esto se está dando en todo el mundo, así como se da en España, se está dando en general en todo el mundo y inexorablemente también se va a dar en Argentina. Pero obviamente siempre esta recuperación va a estar atada a nuestras propias peculiaridades, que es un mercado seguro. absolutamente atípico en el cual no hay crédito hipotecario y en el cual únicamente va a seguir pudiendo seguir actuando en lo que es compraventa aquel que tiene los recursos, aquel que tiene, como nos manejamos acá, los dólares billetes y que está dispuesto a perder liquidez ante algo que considera que vale más, que es un inmueble para él en ese momento. O sea, nos vamos a seguir manejando con un mercado, digamos, reducido, pero mejor, mucho mejor que el actual. Y creo también que justamente va a estar más movilizado producto ya de esta cuestión, si se quiere, que genera mayor optimismo, que es la salida de la pandemia, ¿no? Entonces esto genera y provoca mayor euforia, si se quiere, y mayor predisposición a la toma de decisiones. Y esto va a ser beneficioso, obviamente, también para el mercado inmobiliario. Seguro. Bueno, esto ojalá, José, que acá en Argentina vuelva el crédito en algún momento como para poder reactivar un poco la actividad, un poco las características de estos mercados para poder hacer frente al futuro con una mejor posibilidad de inversión, con una mejor posibilidad de vida en lo que hace a toda la actividad comercial de la República Argentina. Me parece que eso es para destacar. Tengamos en cuenta que Argentina tiene una característica totalmente al revés, porque en definitiva vos vas al supermercado a comprar un poco el tema de la alimentación y lo tenés que pagar en cuotas por ahí. Y para comprar un departamento, obviamente si no tenés el efectivo y en dólares, es bastante complicado poder hacer transacciones. O sea, lo que teóricamente tendría que estar financiado, no lo tenemos y realmente eso complica mucho la actividad, ¿no? O sea, esta relación, ¿no? Porque tampoco tenés una inversión que vos podés hacer o el ahorro mismo, ¿no? Que solamente uno dice, bueno, adquiere moneda extranjera y el argentino puede comprar nada más que $200 por mes y no tenés una capacidad de colocás a plazo fijo y por ahí tenés menos rentabilidad porque la inflación, por consiguiente, es una renta negativa. Bueno, esperemos que esto vaya mejorando, ¿no? Es así. Así como para ir cerrando, yo te agradezco muchísimo, pero dame una reflexión de esto último, de la Argentina del No, revés. yo creo que es fundamental y justamente a esta Argentina del revés lo que hay que hacer es tratar de llevarla al derecho, ¿no? ¿Y cómo se la Tal lleva? cual. Básicamente con macro. La macro es fundamental para que funcionen después cada micro, ¿no? Pero la macro es Mm, fundamental y la confianza. Yo lo resumiría así. O sea, sí, y confianza en el futuro, confianza en regla de juego. Entonces, con esa combinación de macro y confianza, vamos al derecho. De la otra manera, nos vamos a tener que seguir manejando siempre así. Y la verdad que creo que tenemos la chance todavía de darlo vuelta. Así tal que cual. esperemos que vayamos en ese sentido. José, te agradezco muchísimo como siempre. Tus palabras sobre el mercado es de referencia, obviamente. Y bueno, seguramente que estaremos antes de fin de año también convocándote como para seguir reflexionando al respecto. Te agradezco mucho y bueno, El gusto es estamos mío. en contacto. Gracias por todo, entonces. Chao, No, José. gracias a ustedes. Bueno, y a todos ustedes les decimos muchas gracias por estar y acompañándonos en el esquema del programa.
y que seguramente en el próximo programa estará Carlos Rizzo con nosotros nuevamente, quien se ha tomado unas merecidas vacaciones y ya está volviendo. Así que bienvenido para la próxima edición. De acá, nada más, y nos estamos encontrando nuevamente en la próxima emisión de La City por Dentro, Mercado por Experto. Chao. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar.